Que Dios nos continúe guiando en todo, hermano. Que Dios se apodere de nuestras vidas por completo, hermano. Que no haya un ápice, que no haya un miligramo de nuestras intenciones, que no sea el habitar por toda la eternidad al lado de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Dios quiere, hermanos, adoradores en espíritu y en verdad. Y una de las características que define a un adorador, a un discípulo de Cristo, es el servicio. La mañana de hoy, hermanos, estaremos meditando brevemente sobre el tema creados para servir, hermano. Creados para servir. Vamos a iniciar con el texto de Mateo 20, del 25 hasta el 28, hermano. Mateo 20, desde el 25 hasta el 28 será nuestro texto base en la mañana. Dice así: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. ¿Qué quieren los hombres con poder? Más poder. Y es bueno, hermanos, que meditemos en las palabras de nuestro Señor. Ustedes saben que los gobernantes se enseñorean de las naciones. ¿Cuántos procesos vivimos en nuestro día a día? ¿Cuántos abusos hay de parte de las autoridades? La impotencia muchas veces se agolpa en nuestro sentir al ver como muchos hermanos, amigos y familiares sufren por el agravio social como consecuencia de esa bota, de ese látigo, porque el hombre quiere hacerse dueño, quiere hacerse señor sobre el hombre. Jesús está ilustrando a sus discípulos, pues ellos estaban disputando sobre cuál sería el mayor. Estaban procurando los primeros puestos. Y Jesús le dice una verdad visible a cualquiera. Ustedes saben cómo los gobernantes de las naciones se enseñorean, eso ustedes lo saben, para luego pasar a una verdad, a una máxima espiritual cristiana. Mas entre vosotros no será así, dijo el maestro. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entre nosotros ahora parafraseamos las frases del divino maestro. Entre nosotros no debe ser así, hermano, pues somos renacidos de una simiente incorruptible. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hermanos, Jesús revierte, Jesús cambia, Jesús transforma la verdad humana en verdades eternas y espirituales. Y por eso estamos nosotros aquí en la mañana de hoy. Por eso seguimos a Jesús, hermano, y no a los hombres. Es una verdad meridiana que en el reino de los cielos el que quiera ser el primero tiene que ser siervo, hermano. No hay negociación con Dios, hermano. No podemos. ¿Qué podemos ofrecerle nosotros a Dios que Él ya no tenga? Jesús continúa diciéndole a los discípulos: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida
en rescate por mucho. ¿Cuántos lo creen así, hermano? ¿Cuántos han sido limpiados por la sangre de Cristo? ¿Cuántos creen que Jesús volverá a rescatarnos, hermano? Porque no podemos seguir, hermano, en esta barbarie. No nos acostumbramos mentalmente. No podemos, hermano, definitivamente cambiar al mundo. Y por eso esperamos a Cristo. Porque el mundo no va a cambiar, hermano. El hombre siempre querrá ejercer dominio sobre el hombre. Aún en las cárceles, en los precintos, hermano, hay un grupito que ejerce autoridad mediante el abuso, mediante la sugestión. Y siempre buscamos la protección divina en cuanto a estos menesteres, hermano. No nos cansemos de orar. Hermanos, vamos al libro de Juan, en su capítulo 1, por favor. Los que puedan leer con nosotros en Juan. Juan capítulo 1. El Evangelio de Juan. Los que tengan su Biblia. Dice el versículo 9 de Juan capítulo 1. Gracias. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, si crees, si has recibido a Jesús de parte de Dios, tienes el poder de transformarte, de convertirte en hijo de Dios. Ese poder, hermano, no es engendrado por hombre. Dice en el versículo 13, los cuales no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros no tenemos negocios con los hombres, hermano. Nosotros no le pertenecemos a ningún hombre, hermano. Nuestra ciudadanía está en los cielos, bendito sea el Señor. Y estamos prestados en este mundo, estamos de paso. Somos peregrinos, somos extranjeros, hermano. Es de paso que estamos aquí. No nos aferremos a las cosas de este mundo. Fíjense esta imagen, hermano. Evoca la inocencia. Evoca, hermanos, este niño desvalido. Evoca, hermanos, sencillez. Evoca humildad, hermano. Y como que pasó algún problema, un detalle técnico aquí. Aquí dice, y aquel verbo fue hecho carne, hermano. Y aquel verbo fue hecho carne, el verbo que inicia en los versículos iniciales. Habitó entre nosotros, hermanos, el Hijo de Dios. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Y antes de iniciar a debatir, a comentar acerca de creados para servir, le hago esta pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? No el Jesús que acabamos de leer. Piensa breves instantes. ¿Quién es realmente Jesús para ti? ¿Es realmente tu Señor? ¿Es tu norte? ¿Es tu guía? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Creador? ¿Quién es realmente Jesús? No la definición esbelta y acabada que vemos en muchos textos bíblicos. ¿En quién has creído? ¿Has creído en el unigénito Hijo de Dios? ¿Has creído en la poesía de grandes autores? ¿O crees que Jesús va a venir un día a rescatarte de este mundo perverso, traidor y mezquino?
¿Quién es Jesús para ti? Oremos. Padre Dios, gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, de llevar tu palabra. Gracias por usarnos como tus instrumentos. Gracias por haber ofrecido a tu Hijo como sacrificio único y suficiente, Señor. Padre, transforma nuestro carácter. Acércanos más a Jesús. Señor, ten misericordia y limpia nuestra mente, nuestros pensamientos, porque tú eres santo, Señor. Y esa es la santidad que perseguimos constantemente, porque sin santidad sabemos que nadie te verá tu rostro, Padre. Aleja de nuestra carne el mal, Señor. Aviva nuestra mente y nuestro espíritu para que habitemos con Cristo en las mansiones celestiales. Regocíjate con tu iglesia, Señor, con la unidad de tu pueblo. En el santo nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Hermanos, el servicio. Creados para servir. ¿Cómo puedo servirlo? Y surgen un mar de preguntas. Decía Leonardo da Vinci, famoso inventor, escultor, etcétera, etcétera, etcétera. La teoría sin la práctica es manca, pero la práctica sin la teoría es ciega. Debemos conocer el servicio que Dios requiere de nosotros, porque es posible, hermano, que estemos ofreciendo muchas veces un fuego extraño. Roguemos a nuestro Dios que nos oriente siempre para hacer las cosas como Él quiere y no con nuestras propias convicciones. Escudriñemos, hermanos, como los bereanos, cada día las Escrituras para cumplir el mandamiento de Dios en nuestras vidas. Que nuestra praxis sea acorde y coherente con el conocimiento que el Espíritu Santo nos brinda en esos instantes solitarios de meditación junto a nuestro Señor. ¿Cómo puedo servir? Es la pregunta. ¿Por dónde empezar? Hay toda una gama de posibilidades en términos de la Escritura, creados para servir. Vamos a Gálatas 6, versículos 8 y 9. Si hay algún hermano que pueda, por favor, leer estos versículos. Hermano Braudilio, ¿usted puede? Sí, Gálatas 6, versículos 8 y 9. Hermano Romer estará buscando en su momento oportuno a Primera de Pedro 4. Sí, hermano Braudilio. Gálatas 6 y 9. Sí, señor. Pues a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Eso se entendió, ¿verdad, hermano? No hay que ir al griego, no hay que profundizar. Eso se entiende diáfanamente. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente, dice el texto, mayormente a lo de la familia de la fe, dice el versículo 10. Vamos a comenzar por nosotros, hermano. Hay un hermanito que te necesita. Hay alguien que quiere contarte, que seas su oído. Ustedes saben, hermanos, que hay personas que pagan fortunas en ir a terapia para hablar, para un oído, hermano. Para alguien que esté ahí. Para ese apoyo, ese soporte emocional. Sea ese oído del hermanito, de su hermana que necesita contarle por las tribulaciones que está pasando. Vamos a comenzar aquí.
Hay una frase del campo que dice, vamos a ser pininos. Vamos a iniciar aquí, hermano, en la familia de la fe. Como dice el libro de Proverbios, se derramarán tus fuentes por las aguas. Iniciemos aquí porque hay hermanos que realmente no necesitan. Hay personas que se hacen los fuertes, que se hacen los duros, pero todos, hasta Jesucristo, pidió ayuda, hermano. Quédense aquí y velen conmigo. Miren, mi alma está muy triste hasta la muerte. Dice la palabra en Lucas 22, me parece el versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Sea ese ancla, sea ese bastón, sea ese oído, ese hombro del hermano que te necesita. Vamos a iniciar por aquí, hermano, por la fe. Hermano Romer Matos, Mercedes. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Sí, como dijo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Me encanta la voz de Romer, hermano. Romer tiene una voz grave aquí. Me gusta la versión de la Biblia de las Américas en esta parte aquí. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros. Usted tiene un don, hermano. Usted tiene un regalo que viene de parte de Dios. Úselo. ¿Y cómo recomienda a Pablo que se use esto? Sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme. Porque eso es lo que somos, hermano. Gloria a Dios. Las Américas dicen, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Precioso ese texto ahí, 1 de Pedro 4. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. ¿Cuántas cosas se han hecho, hermanos? Que sabemos que el brazo de los hombres no ha intervenido en lo más mínimo, hermano. ¿Cuántas cosas, cuántos milagros de la medicina, de la naturaleza? Decía Albert Einstein que el gramo más importante de la creación es el cerebro de la abeja. En promedio pesa 1 gramo el cerebro de la abeja. ¿Y cuántas cosas no hacen las abejas para la polinización? Hay muchos científicos que estiman que se extinguiría alrededor de 1/3 de la raza humana en unos cuantos años si se acaban todas las abejas. ¿Cuántas cosas ocurren por el brazo maravilloso de nuestro Dios? Sigamos viendo. Eso se entiende, hermano. Eso no hay que comentar mucho. Empieza a servir. No esté elucubrando fórmulas mágicas y buscando una receta milagrosa. Inicie desde ya. Empiece a buscar a su hermanito, a su hermanita, porque cierta y verdaderamente hay mucha necesidad en el pueblo de Dios de siervos, de personas dispuestas, de aquellos que dediquen por entero su vida a la obediencia en Cristo. Vamos a continuar, hermano. Servir es un acto de amor distintivo. Servir es, atención aquí, un acto de amor distintivo. Si hay algo, hermanos,
que distingue a un cristiano es su capacidad, es su entrega al momento de servir, según nos manda Jesús. Porque hay algunos que somos muy selectivos. Yo voy a servir al hermano fulano, hermano. Yo voy a predicar en tal sitio. Servir es un acto de amor distintivo. Es un broche, es una insignia. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, me encanta esa frase ahí. Jesús demuestra autoridad, matando cualquier conocimiento previo a sus palabras, eliminando de la mente de los oyentes cualquier vestigio de duda de su autoridad. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Aquí viene la distinción, hermano. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¡Gloria a Dios! Servir es un acto de amor que nos distingue, hermano. Que nos separan. Como separa el agricultor el trigo de la paja. Servir nos distingue. Y dice Jesús que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los publicanos cobradores de impuestos, aquellos que se habían pasado al bando de los romanos. Y dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los que no son judíos? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, servir no es fácil. El acto de servir nos distingue, pero Jesús no dijo que sería fácil. Jesús dijo varias veces, tengo que ir a Jerusalén a padecer y ser maltratado. También señaló que en el mundo íbamos a tener aflicción, hermano. Porque el pecado lo ha corrompido, lo ha carcomido todo, hermano. Alejarse de la voluntad divina trae al traste el deterioro de nuestra condición perfecta con la cual Dios nos creó. El pecado, hermanos, es la mayor pandemia que ha existido en la historia humana. Nada ha devastado más que la maldad humana. Nada. ¿Se está entendiendo hasta ahora, hermano? Servir es un acto distintivo. Nos distingue, nos diferencia del mundo. Servir es un testimonio del discípulo. Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 13, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos. Hermano, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Empieza a servir a tus hermanos ya. Busca cualquier pretexto. Hermano, vine a traerte 2 arepitas de maíz. Involúcrate con tus hermanos. Hermano, vine a compartir contigo una oración. Empieza a conocer los nombres de los familiares. Ve un día con la mano vacía y dice, hermana, vine a trapearle su habitación, a quitarle el polvo a los muebles. Hay tantas cosas, hermano, que podemos hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar a servir. Y veo muchas risas, muchas sonrisas. Y creo, hermano, que el Señor se va a glorificar. Vamos a iniciar a servir como Dios manda. Hasta no parar, hermano. No seamos temporales.
Tenía un jefe en la empresa que me decía, aquí no queremos héroes de momento. Diga, apareció Superman con capa. No, aquí queremos personas que prevengan los problemas antes que aparezcan. La constancia, la perseverancia está ya en Marcos 16, 15 y 16. El que persevere, ese va a ser salvo, hermano. Ese. Héroe de momento, no, en el pueblo de Dios. Constantes en la oración, constantes en el servicio, sí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Servir es nuestro testimonio, hermano. Servir es un acto espiritual tangible, tangible, lo que se puede tocar, lo que se puede palpar, lo que se puede sentir. Lo que no se toca, la amistad, no se toca la amistad, es abstracto. Pero este control yo lo puedo tocar. Esta flor, este vaso de agua, hermano Franklin Gómez, se puede tocar. Es algo tangible. Servir es un acto espiritual tangible, como dice el libro de Primera de Juan 3, 17 y 18. El que viene de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo es eso posible, hermano? Que sigamos de largo, que sigamos, hermanos, ante la necesidad de nuestros hermanos. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, dice la palabra, es mentiroso. Porque el que aborrece a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ve? El que tiene bienes de este mundo puede ser cualquier cosa, hermano. La Biblia no es específica, porque Dios lo que ve es el corazón de los que dicen que le aman. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Servir es un acto espiritual tangible, de hecho y en verdad. Ah, sí, Señor, ayúdame a servir. Y me quedo ahí en la oración, ahí. En la intención. Sí, yo quiero, pero no quiere suficiente. El querer es importante. El saber también es importante. Pero el hacer, hermano, el hacer es lo que corona. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, dice Santiago. Sigamos, hermano. Servir involucra el ser. Me encanta esta parte. Porque yo soy la herramienta. Porque yo soy el instrumento del servicio cristiano. Porque lo hago yo. Vamos a Lucas, hermanos, a leer ahí esos textos. Alguien, por favor, que me ayude para cuidar mi preciosa garganta, hermano. Tengo que cuidar mi garganta. En Lucas 10, son Lucas 10, 34 y 35. 33 al 35, mi 33 al 35. Es que sea letra azul ahí. Sí. Y lo viejito. Estoy leyendo la NBI. 10, 33 al 35. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. Amén. Precioso, hermano Romer, gracias. Dice la Reina Valera, dice, un samaritano que iba de camino vino cerca de él. Vino cerca de él, no de lejos. Vamos a iniciar el hábito del servicio, esta disciplina espiritual con nuestros hermanos. Dice, vino cerca de él y viéndole
fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas. ¿Quién la vendó? El samaritano. Servir involucra el ser. El servir no es solamente con el corazón, no es algo idílico, no es una falacia. Usted ejecuta el servicio. Y dice, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura. ¿En la cabalgadura de quién? Del samaritano. Él iba a pie, hermano. Dice, lo llevó al mesón y cuidó de él. Qué lindo, hermano, cuando tú cuidas a tus hermanitos. Cuando hay un hermano o una hermana enferma y se juntan 3 y 4 cantinas ahí de los hermanos que le han traído algo. Cuando la fruta que se le trae al enfermo, ya hay que empezar a repartirla. Hermana, veo que le trajeron lo mismo que yo le traje. Cuando se juntan, hermano, esa galletita Tway y esos pedacitos de queso ahí en la mesita de noche, ellos aire. ¿En qué habitación está la hermana? En la 401, en la 300 tanto. Qué bien se siente cuando uno llega a los sitios y encuentra 4 o 5 hermanitos ahí. Servir involucra el ser. Y dice diciendo, otro día al partir sacó, ¿quién la sacó? Él. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. El servicio se hace con el ser, con la persona. Y eso es lo lindo del servicio, que cuando servimos nos entregamos y el Señor se agrada de esto, mis hermanos. Créanme que sí. El Señor se agrada cuando servimos. Servir es ir al rescate de las armas, hermano. Servir es ir al rescate de las armas, como dice Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá un alma, hermano. Un alma es suficiente para nuestro Dios. Un alma es necesaria en el reino de los cielos. Jesús habla del pastor que tenía 99 y de esas 99 por una que se había extraviado. Sepa que el que haga volver al pecador del error salvará de muerte un alma, hermano. Enfóquese en un alma, la que usted tiene al frente, con la que usted está hablando, con la que usted trabaja, con la que está compartiendo. Enfóquese en esa alma que está ahí. Como dice la frase, la máxima, todos los tiempos son ahora y todos los lugares son aquí. Es aquí y ahora, hermano, que tenemos que rescatar a las almas, enseñar a Cristo en nuestra vida. Servir es imitar a Cristo. Servir es imitar a Cristo, hermano. El que sirve por su propia iniciativa, el que sirve por imitar a Jesús, ¿cuál es la diferencia? La obediencia. ¿Cuál es la diferencia? La fe. ¿Cuál es la diferencia? Apegarse a Jesús. Ustedes me llaman maestro y señor, y bien lo dicen porque yo lo soy. Y si yo, vuestro señor y maestro, he lavado los pies. Y se intercambia, el primero dice maestro y después dice señor. El que enseña primero y el que manda.
Pero después dice, si yo, vuestro Señor y Maestro, le he lavado los pies, ¿cuánto más debemos hacerlo nosotros? Sigue diciendo aquí, hermano, ya concluyendo. Estos dos versículos aquí, hermano Romer Mato, en Juan 13, 4 y 5. Juan 13, los que tengan su Biblia, por favor, versículos 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Se está entendiendo la escena, hermano? Ese Jesús, ese todopoderoso, ese ser divino, se levantó de la cena y comenzó a lavar esos pies de esas personas que andaban prácticamente descalzos, llenos de polvo, porque eran sandalias que se ponían. No es como ahora que los pies están cubiertos. Y hay estudios que hablan sobre los beneficios de andar descalzo y cómo estos calzados modernos nos deforman las pisadas y traen problemas inclusive de la columna. Hermano, la comodidad, el sedentarismo. Jesús interrumpe, al parecer, en el texto bíblico, dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¡Qué acto más sublime, hermano! ¡Qué acto de desprendimiento! Como dice Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Despojes, hermanos. No se crea la película. No se crea que usted es la gran pieza. Porque el Hijo de Dios nos dio el ejemplo supremo de humildad. Y se hizo obediente. Hagámonos, aprendamos a obedecer la palabra, hermano. Metámonos la Biblia entre los tuétanos, de tal forma que nuestra mente esté alineada con los propósitos divinos y no con los deseos mundanos que tenemos cada uno de nosotros. En ese mismo capítulo, aquí en Juan, capítulo 13, los versículos, dice el 12. Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y hacemos la misma pregunta en la mañana de hoy, hermano. ¿Sabemos lo que hizo Jesús por nosotros? ¿Sabemos de dónde nos sacó el Señor? ¿Sabemos dónde estuviéramos si no hubiésemos aceptado a Jesús? ¿Qué sería de nuestras vidas si no hubiésemos tenido la misericordia de Dios? ¿Sabéis lo que os he hecho? Dice el 13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Dice el 15, porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Servir, hermano, es imitar a Cristo. Servir es imitar a nuestro Señor y Salvador. Hermanos, el servicio conlleva sacrificio. El servicio nos va a traer dolor y sufrimiento.
El servicio nos va a poner, hermano, en perspectiva si realmente somos o decimos que somos, o creemos que somos. El servicio nos va a enfrentar, hermanos, con el ser más puro que ha existido. Pues Él dijo, las palabras que yo les he dicho, ellas son las que los van a juzgar. Y pensando en que estamos aquí en la congregación de los Minas, hay algo que no podía faltar, hermano. Algo que no podía quedarse. Creados para servir. ¿Por qué no servir si Cristo sirvió? ¿Por qué no sufrir si Cristo sufrió? ¿Por qué no entregarse cuando Él se entregó? Hay que arriesgarse, pues Él se arriesgó. Servir no es esperar, ya que Cristo no esperó. Servir también es rescatar su máxima creación. Servir es compartir como Él nos enseñó. No tengo oro ni plata, de lo que tengo te doy. Servir es un acto de amor, y uno de los más nobles es anunciar al Señor. Que Dios nos continúe bendiciendo, hermanos, en esta preciosa mañana.